Bienvenidos a la segunda parte de la sentencia AP 6838 del 1 de octubre del 2025, radicado 69.883 y magistrado ponente el doctor Carlos Roberto Solórzano Garavito. Esta segunda parte de la sentencia irá desde la página 34 hasta la 53, la cual contendrá las consideraciones de la Corte, el problema jurídico, las exigencias para el decreto probatorio y el caso en concreto. Bienvenidos, pues, a esta segunda parte de la sentencia 69.883. Procedamos a las consideraciones de la Corte y, en principio, sobre su competencia. De conformidad con lo dispuesto en el numeral sexto del artículo 235 de la Constitución Política, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por el apoderado del aquí procesado Mauricio José, por haber sido promovido en contra de una decisión dictada por la Sala Especial de Primera Instancia. Recuerda la Sala que el recurso de apelación es el mecanismo por medio del cual la parte afectada con una decisión que resulta contraria a sus intereses la somete al análisis del superior funcional de quien la emitió, con el fin de revisar su legalidad. De allí que repose en el censor una carga argumentativa destinada a demostrar el desacierto en el que incurrió la autoridad judicial. Desde esa perspectiva, es deber del recurrente exponer qué argumentos fácticos y o jurídicos muestran el equívoco cometido por el funcionario judicial, atacando las razones en las que se soportó la decisión. De lo contrario, la autoridad llamada a conocer la impugnación queda imposibilitada para efectuar el estudio propuesto. Lo anterior porque toda apelación comporta un ejercicio dialéctico en el que la tesis es la providencia recurrida y la antítesis es la impugnación. Así, de esa contradicción le corresponde a la Sala extraer la síntesis de tal antagonismo que será la decisión del recurso. Conozcamos entonces el problema jurídico. Corresponde a la Sala determinar si, contrario a lo resuelto por el acuo, primero, deben admitirse sin condicionamientos la prueba pericial consistente en el concepto técnico de psicología forense que se pretende incorporar a través de la señora Adriana, así como los testimonios del mayor Cristian y del coronel Javier. Y segundo, si deben decretarse en los testimonios de los mayores Esteban y Luis, de la teniente Natalia, del general Eduardo y del mayor general Jorge. Para tal efecto, la Sala recordará las exigencias de pertinencia, conducencia y utilidad que deben reunir un elemento material probatorio para ser decretado. A partir de ello, determinará si le asiste razón a la defensa en sus reparos y resolverá la controversia existente frente al decreto probatorio. Pasemos, por ende, al título de las exigencias para el decreto probatorio. En reiterados pronunciamientos, la Corte ha desarrollado los presupuestos necesarios para que los elementos probatorios que las partes pretenden hacer valer como prueba en el juicio oral puedan ser decretados. Sobre este particular, la jurisprudencia de la Sala ha señalado lo siguiente. Múltiples son las decisiones de esta Corte en las que se afirma que la pertinencia tiene que ver con los hechos. Así lo establece el artículo 375 de la Ley 906 de 2004, en cuanto señala que el elemento material probatorio, la evidencia física y el medio de prueba deberán referirse, directa o indirectamente, a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias, así como a la identidad o a la responsabilidad penal del acusado. También es pertinente cuando solo sirve para hacer más probable uno de los hechos o circunstancias mencionados, o se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito. Así, los debates en materia de pertinencia deben reducirse al análisis de la relación de los medios de prueba con el tema de prueba, esto es, con los hechos que deben probarse en cada caso en particular. Ahora la Ley 906 de 2004 consagra como regla general
que las pruebas pertinentes son admisibles. Así se desprende del artículo 357, en cuanto afirma que el juez dará la palabra a la Fiscalía y luego a la defensa para que soliciten las pruebas que requieran para sustentar su pretensión, y a renglón seguido precisa que el juez decretará las pruebas solicitadas cuando ellas se refieran a los hechos de la acusación que requieran prueba, de acuerdo con las reglas de pertinencia y admisibilidad previstas en este código. En la misma línea, el artículo 376 establece que toda prueba pertinente es admisible, salvo en los eventos consagrados en sus 3 literales. Por su parte, la conducencia se refiere a una cuestión de derecho. Sus principales expresiones son: 1. La obligación legal de probar un hecho con un determinado medio de prueba. 2. La prohibición legal de probar un hecho con un determinado medio de prueba. Y 3. La prohibición de probar ciertos hechos, aunque en principio puedan ser catalogados como objeto de prueba. Por ello, quien alega falta de conducencia debe indicar cuál es la norma jurídica que regula la obligación de usar un medio de prueba determinado u otra de las situaciones que acaban de mencionarse. A diferencia de los denominados sistemas de prueba legal, que se caracterizan porque el legislador establece con qué medios se puede probar un determinado hecho o cuáles medios de prueba están prohibidos, la Ley 906 de 2004 consagra expresamente el principio de libertad probatoria. En efecto, el artículo 373 establece que los hechos y circunstancias de interés para la solución correcta del caso se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en este código, o por cualquier otro medio técnico o científico que no viole los derechos humanos. Ninguna norma de la Ley 906 de 2004 establece expresamente ese tipo de prohibiciones o límites, sin perjuicio de que los mismos puedan emerger de la integración de este cuerpo normativo con otros que hagan parte del ordenamiento jurídico, tal y como lo dispone el artículo 25 idem, y haciendo salvedad, claro está, de la protección de los derechos y garantías fundamentales, a que se hará alusión más adelante. Cosa diferente es el sistema de tarifa legal, en el cual no se trata de precisar cuáles son las pruebas establecidas por el legislador para probar un hecho o circunstancia en particular, o las prohibidas legalmente para los mismos efectos. Lo relevante en este sistema es verificar si el legislador le ha otorgado un determinado valor a una prueba en particular, como sucede con el excepcional evento consagrado en el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, que le otorga un valor probatorio menguado a la prueba de referencia y, en consecuencia, prohíbe que la condena esté basada exclusivamente en este tipo de declaraciones. Finalmente, la utilidad de la prueba se refiere a su aporte concreto en punto del objeto de la investigación, en oposición a lo superfluo e intrascendente. CSJ AP del 17 de marzo de 2009, radicado 2253. Este aspecto, en buena medida, fue regulado en el artículo 376 en cita, en cuanto a que consagra la regla general de admisibilidad de las pruebas pertinentes, salvo, entre otras, las que puedan generar confusión en lugar de mayor claridad al asunto, exhiban escaso valor probatorio o sean injustamente dilatorias del procedimiento. Adicionalmente, la Corte ha explicado la forma como las partes deben abordar, al momento de realizar la solicitud probatoria, el desarrollo de los conceptos de pertinencia, conducencia y utilidad del elemento material probatorio. Al respecto, expuso lo siguiente. Realmente, advierte la Corte que exigir la explicación de conducencia y de utilidad para todos los medios de prueba solicitados por la parte puede dar lugar a discursos repetitivos e innecesarios, en el mejor de los casos orientados a demostrar que la prueba pertinente, por estar relacionada directa o indirectamente con los hechos que constituyen el tema de prueba,
Es conducente porque ninguna norma del ordenamiento jurídico prohíbe probar el hecho en cuestión con el medio elegido, ni existe alguna norma que obligue a probar ese mismo hecho con un medio de prueba determinado, y que es útil porque no puede catalogarse de superflua, repetitiva o injustamente dilatoria de la actuación. Basta con imaginar un caso donde las partes hayan solicitado un número elevado de pruebas para calcular el costo que este tipo de metodología tendría para la celeridad del proceso, tan importante en orden a acceder a una justicia pronta y eficaz. Así, la Sala considera razonable que la parte que solicita la prueba debe explicar su pertinencia, y que la excepcional falta de conducencia debe ser alegada por quien considere que el medio probatorio elegido está prohibido por el ordenamiento jurídico, o que existe una norma que obliga a probar ese hecho en particular con un determinado medio de prueba. De la misma manera, debe procederse cuando se alegue que la prueba solicitada por la parte carece de utilidad. No significa lo anterior que se pretenda eliminar del debate procesal lo atinente a la conducencia y utilidad. Por el contrario, todo apunta a que en los casos donde ello sea necesario, se realice un análisis profundo a partir de la cabal comprensión de estos conceptos. Lo explicado en precedencia no va en contravía de lo expuesto por esta corporación en torno a la obligación que tienen las partes de explicar la pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba. Solo se aclara que la explicación de pertinencia es requisito para que el juez pueda decretar la prueba, y que las explicaciones sobre conducencia y utilidad deberán expresarse cuando se presente un debate genuino sobre estas temáticas. Por demás, se aplica la regla general atrás enunciada sobre la admisibilidad de la prueba pertinente, salvo que se presente alguna de las excepciones previstas en la ley. En síntesis, al momento de realizar las solicitudes probatorias, las partes están obligadas a exponer con claridad y precisión la pertinencia de los elementos materiales probatorios que aspiran les sean decretados, para que de esa forma el juzgador se convenza sobre el aporte probatorio de los medios que se pretenden llevar a juicio y así ordene su práctica. Puntualicemos en consideraciones sobre el decreto probatorio. Para el caso que nos ocupa, recordemos, la defensa solicita que se ordene el decreto de diferentes elementos materiales probatorios que fueron, primero, decretados con condicionamientos y segundo, negados por la primera instancia. Puntualmente, su petición está encaminada a llevar a juicio diferentes testimonios que considera pertinentes para su teoría del caso. En atención a lo anterior, la Sala procederá a verificar si le asiste razón al recurrente en sus reparos, o si, por el contrario, la decisión adoptada en primera instancia se encuentra ajustada a derecho. Procedamos entonces al primer punto sobre las pruebas decretadas con condicionamientos y en primera instancia sobre el peritaje de la doctora Adriana. En su disertación sostuvo la defensa que le resultaba necesario abordar el estudio de convergencias y divergencias derivadas del análisis de los medios probatorios ofrecidos por la Fiscalía, en los que obran diversas manifestaciones de los hechos por la subteniente. Con ello, pretende incorporar a juicio los insumos necesarios para que se llegue a la verdad sobre lo acaecido, ejerciendo el derecho que tiene la defensa a que científicamente se sustente la diferencia entre una versión estructurada y objetiva y otra que no lo es. Resaltó la defensora que el estudio ofrecido de convergencias y divergencias es sobre la psicología del testimonio, no para descalificar a la víctima, ni sus dichos, sino que con este busca que de manera objetiva se pueda plasmar con probabilidad suficiente que sus percepciones se vieron afectadas por multiplicidad de factores. No obstante lo anterior, encuentra la Sala, al igual que el acuo, que en la audiencia preparatoria la solicitud de la defensa se postuló de una manera diferente a la presentada ahora en el recurso de apelación. En aquella oportunidad,
la apoderada adujo que pretendía aportar un estudio de convergencias y divergencias de las manifestaciones de la subteniente con el fin de que establezca la credibilidad de varios de los dichos de las ofendidas mediante un estudio de convergencias y divergencias no solamente entre sus dichos, sino contrastados por quienes presenciaron los hechos que ellas mismas refieren, contrastados además con la copiosa información documental en la que se incluyen conversaciones de WhatsApp entre la presunta víctima y el aquí procesado. Y ya en la apelación aduce que el aperito puede explicar en juicio que las afectaciones mentales de alguien que ha sufrido las consecuencias de entornos estresantes, en algunos casos, puede llevar a distorsiones de la realidad, sin necesidad de que se diga que alguien miente. Visto lo anterior, la percepción de la sala es que la defensa intentó mejorar su postulación inicial, introduciendo modificaciones a aquello que presentó en la audiencia preparatoria. Además, como también lo refirió la primera instancia, es al juez al que le corresponde llevar a cabo un ejercicio de valoración probatoria y, con base en los postulados de la sana crítica, determinar el grado de credibilidad que le otorga a cada medio probatorio. A partir de allí, determinar si la teoría del caso de la Fiscalía se encuentra acreditada o si por el contrario existe duda. En esa medida que se pretenda con un peritaje relevar de sus funciones al juez es a todas luces inconducente, por lo que no se advierte hierro en los condicionamientos impuestos por el acuo para la práctica de la prueba pericial solicitada por la defensa. Detengámonos ahora en la segunda prueba condicionada, el testimonio del mayor Cristian. En la apelación, la defensa sostiene que el testigo puede aportar al proceso datos relevantes sobre los problemas de convivencia de la subteniente que tenía con el resto del personal. Precisó que el testigo en comento era el asesor jurídico y a él acudían para presentar diversas situaciones derivadas de problemas laborales y de convivencia, y que por tanto es a él a quien le consta que, teniendo oportunidad de hacerlo, la subteniente jamás le puso de presente problemas con el general, sino con otro personal. Además, con el testigo pretende demostrar que los sentimientos de la subteniente plasmados como parte de la acusación sobre su soledad y aislamiento, que finalmente la llevaron a un supuesto intento de suicidio, no son por causa del presunto acoso por parte de mi defendido, sino por muchas otras causas corroborables mediante el testimonio de este coronel, porque él presenció ese aislamiento referido en la acusación y conoce las razones. Visto lo anterior y confrontada la alzada con la solicitud promovida en la audiencia preparatoria, encuentra la sala que la defensa introdujo modificaciones para pretender un decreto completo del medio probatorio. En la audiencia preparatoria justificó la pertinencia de la prueba, entre otros, en el hecho de que el testigo fue quien asesoró al jefe de Estado Mayor Coronel Guío sobre la ruta para solucionar los problemas de convivencia en los que estaba involucrada la subteniente con el resto del personal femenino de la unidad. Y que compartía espacios con este. Ahora, en la apelación, la defensa varía radicalmente su justificación, presentando nuevos argumentos para que el decreto de la prueba no tenga condicionamientos. En esa medida, como el recurso de apelación no es un escenario creado para introducir modificaciones o alterar la postulación inicial, la sala confirmará la decisión. Llegamos entonces a la tercer prueba condicionada, el testimonio del coronel Javier. En la apelación, la apoderada del procesado afirma que fue a este testigo a quien la subteniente acusa de ser quien la culpó de sus problemas de convivencia. Entonces, puede dar cuenta que él también tuvo que llamarle la atención sobre su comportamiento, desmintiendo la acusación sobre que era solamente el procesado quien le hacía observaciones. Refirió que, si bien este hecho no está consignado en la acusación, sí hace referencia a que la subteniente se aisló
y cesó amistad con el resto del personal a causa del posible acoso padecido. De la exposición otorgada por la defensa, la sala concluye que la decisión de primer grado fue acertada. En efecto, los hechos sobre los que el testigo puede deponer, según la alzada, no son objeto de acusación y, por tanto, decretar el testimonio para que se refiera a asuntos que no están siendo investigados es realmente impertinente. En esa medida, la sala no modificará la decisión adoptada por la primera instancia. Llegamos ahora a las pruebas negadas a la defensa y, en primer lugar, el testimonio del mayor Esteban. En la decisión censurada, la primera instancia consideró que el testimonio en comento no es pertinente porque los hechos a los que alude la peticionaria no se atribuyeron en la acusación. ello fue así, pues, según consta en la providencia objeto de apelación, la apoderada del procesado adujo que a través de este testigo podía proporcionar información sobre la veracidad de las interceptaciones a las comunicaciones de los miembros de la FURA 2 y acreditar si es verdad que la subteniente estaba siendo vigilada. Adicionalmente, porque podía indicar los motivos por los cuales fue reubicado laboralmente el entonces cabo Raúl. En la apelación, la apoderada del procesado señala que esta prueba es pertinente porque puede deponer sobre los presuntos comentarios denigrantes hacia la mujer, proferidos durante 2 reuniones del Estado Mayor, donde, según dice, el acusado expresó que le quedó grande a este poco de bobos comerse a esa suiche y se la dejaron a un soldado. además, con este pretende controvertir las manifestaciones de Raúl sobre su participación en esos encuentros. Al respecto, la sala debe señalar que no se modificará la decisión, ya que la defensa no presentó ningún reproche frente a las consideraciones que fueron esbozadas por la primera instancia. En su lugar, modificó los fundamentos de su solicitud probatoria y, ante la negativa de su decreto, pretende darle un alcance distinto al señalado en la audiencia preparatoria. Recuérdese que el recurso de apelación no está edificado para mejorar o modificar la sustentación que se hace de una solicitud, sino que en su ejercicio corresponde al recurrente mostrar por qué la decisión de la censura es equivocada. Tal proceder, sin embargo, no fue desplegado por la defensa. Ahora bien, si lo que se pretende es restar credibilidad al testimonio de Raúl, la defensa cuenta con la posibilidad de hacerlo en el contrainterrogatorio. Procedamos a la segunda prueba testimonial denegada, el testimonio del mayor Luis. Conforme a la decisión confutada, la defensa argumentó que el testimonio aludido es pertinente porque a través de él se puede conocer el desempeño y comportamiento de la subteniente. Además, fue referido como un testigo directo de las interacciones y comportamientos del procesado hacia ella y puede aducir cuáles fueron las circunstancias que llevaron a que el aquí procesado le llamara la atención sobre el uso adecuado de las oficinas, pues este testigo sorprendió a la oficial ejerciendo intimidad sexual con el soldado en la oficina de operaciones del Basgo 53. La primera instancia negó su decreto porque su práctica conllevaría a una eventual afectación de los derechos a la dignidad e intimidad de la subteniente. Además, porque es necesario establecer si el hecho que motivó tales sugerencias y reproches realmente ocurrió, pues lo que la Fiscalía censuró al procesado es la actitud asumida y las expresiones dirigidas a la subteniente con ocasión de dicha información. En la apelación, la defensa asegura que este testigo puede explicar cómo y cuáles fueron las circunstancias en que su prohijado se enteró de la relación existente entre la subteniente y el soldado.
Además, determinar que las observaciones que se realizaron por su parte no estuvieron movidas por los celos o intenciones sexuales hacia ella. Sobre esta solicitud, la Sala confirmará la decisión de primer grado, pues de cara a los hechos jurídicamente relevantes, es indiferente conocer la forma en la que el procesado se enteró de la relación entre la subteniente y el soldado. La investigación, como bien lo apuntó la primera instancia, está orientada en determinar las conductas que desplegó luego de que se enterara el noviazgo entre ellos. Ahora, en cuanto tiene que ver con las razones que movieron al procesado para realizar lo que la defensa considera como observaciones, la Sala echa de menos en la exposición de la apoderada del procesado conocer cómo es que el testigo tuvo una relación directa con estas observaciones. Pues al margen de que éste hubiese sido la persona que supuestamente sorprendió a la subteniente sosteniendo relaciones sexuales con su pareja, la Fiscalía asegura que fue directamente el aquí procesado el encargado de emitir las órdenes y manifestaciones que constituyen posiblemente el acoso sexual. Y en esa medida no advierte la Sala que el testimonio sea pertinente y por tanto confirmará la decisión censurada. Lleguemos ahora a lo tocante del testimonio negado en cuanto a la teniente Natalia. En la decisión apelada, la primera instancia consideró que la prueba era impertinente porque Se presentaría en juicio a declarar en relación con la conducta del aforado posterior a los hechos. y en relación con las funciones asignadas a cargo de la subteniente, Es claro que no podría declarar sobre la implementación de las mismas, puesto que cuando llegó a ocupar el cargo estaban vigentes. la defensa en la apelación sostiene que la testigo puede deponer acerca de la carga laboral de la subteniente, así como de las funciones que ésta desempeñaba, pues ella fue quien llegó a reemplazar a la víctima en el puesto que ostentaba. Sobre este particular, la Sala advierte que la apelación en realidad es una reiteración de la postulación inicial de la defensa y no se indican los motivos por los cuales la intelección del fallador de primer grado es errada. En todo caso, para la Sala, el testimonio es impertinente porque la teniente Natalia no era parte del batallón durante el periodo en que se presentaría el acoso. Esto es, entre el 8 de enero del 2018 y febrero del 2019, ya que como lo refirió la defensa, ella fue quien relevó del cargo a la subteniente cuando ésta se desplazó a la ciudad de Bogotá a realizar un curso. Lo anterior significa que el relato de la testigo solo podría referirse a las situaciones que ésta encontró luego de que la subteniente saliera del batallón. Pero en este caso se investigan los hechos ocurridos mientras estuvo ejerciendo sus funciones en ese lugar. En consecuencia, la prueba es impertinente, pues la percepción personal de la testigo sobre la carga laboral de la subteniente no hace más o menos probables los hechos jurídicamente relevantes investigados, y por ello no se modificará la decisión. Procedamos a la cuarta prueba negada, el testimonio del general Eduardo. La defensa argumentó en la audiencia preparatoria que este testimonio era pertinente porque el testigo fue director de la Escuela Militar de Cadetes en el año 2017 y conoció a la subteniente durante su formación en esa institución. Aseguró que éste le suministró su número telefónico a la subteniente y sostuvieron una llamada en el año 2018 y allí le hizo recomendaciones sobre las relaciones que no estaban bien vistas en el ejército. La primera instancia encontró impertinente el testimonio porque no se estableció una conexión entre lo que la defensa pretende demostrar en el juicio y los hechos de la acusación, ni cómo la prueba desvirtúa los cargos contra el aforado, ni qué afirmaciones específicas se pretenden desacreditar.
En la apelación, la defensa aseguró que como la Fiscalía le atribuye a su prohijado haber impedido a la víctima su comunicación con autoridades y superiores que hacían presencia en el Vasgo 53, a través de esta prueba puede controvertirse ese hecho. Para la sala, la postulación inicial de la defensa es sustancialmente diversa a la que presenta en el recurso de apelación. Por un lado, justificó la pertinencia de la prueba en la llamada que supuestamente tuvieron la víctima y el testigo, sin esclarecer por qué era importante para el caso. Y ahora, en la alzada, pretende mejorar su solicitud ligándola a uno de los reproches de la Fiscalía. Esa diferencia, que no es menor, conlleva a que se confirme la decisión. Pues como se dijo anteriormente, la apelación no es un escenario dispuesto para mejorar las postulaciones probatorias. Si la defensa pretendía controvertir un hecho jurídicamente relevante con este testigo, así debió postularlo en la oportunidad procesal correspondiente. En consecuencia, atendiendo la preclusividad de las etapas, la decisión se confirmará. Y por último, la quinta prueba negada, el testimonio del mayor general Jorge. En la audiencia preparatoria, la defensa soportó la pertinencia de la prueba con el hecho de que el testigo podía narrar las condiciones administrativas y operacionales en que fue creada no solo la Fuerza de Tarea Hércules, sino también la FUDRA II. Además, en que éste podía manifestar si durante el año 2018 visitó las instalaciones del Vasgo 53, si lo hizo solo o en compañía de otros militares, y si en el transcurso de estas visitas conoció a la víctima, la subteniente. La primera instancia consideró que la prueba era impertinente porque no guardaba relación directa con los hechos jurídicamente relevantes objeto de la discusión. Asimismo, porque en la acusación no fue planteado que se le hubiese impedido a la víctima comunicarse con el general Jorge. En la apelación, la defensa adujo que si bien el mayor general no es mencionado de manera expresa en la acusación, la Fiscalía sí indicó dentro de los hechos jurídicamente relevantes que su prohijado habría impedido a la víctima su comunicación con autoridades y superiores que hacían presencia en el Vasgo 53. Sostiene la defensa que el testigo está en capacidad de declarar si, en su calidad de superior, visitó las instalaciones del Vasgo 53 y si durante dichas visitas vio o no a la subteniente. Para la sala es impertinente conocer cuáles fueron las condiciones administrativas y operacionales que motivaron la creación de la Fuerza de Tarea Hércules y del FUDRA II. Ello definitivamente no guarda relación con los hechos materia de investigación. Ahora, en cuanto tiene que ver con las visitas del testigo al batallón, encuentra la sala que la recurrente incurre en el mismo yerro advertido en la petición probatoria anterior. Tan solo hasta la alzada fue que la defensa ligó la solicitud probatoria con uno de los hechos contenidos en la acusación formulada por la Fiscalía. En esa medida, la decisión será idéntica a la ya adoptada, dado que concurren situaciones similares, esto es, que se está mejorando la postulación probatoria habiendo fenecido la oportunidad procesal para justificar su pertinencia. Y en mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resuelve confirmar la decisión apelada, recordando como segundo punto que contra esta decisión no proceden recursos. Y es aquí donde, estimadísimos podcastcuchas, terminamos con el relato del radicado 69.883, agradeciéndoles nuevamente e infinitamente su tiempo y disposición en este podcast. Les esperamos en nuestro próximo contenido. Un abrazo.